Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que, para serles sinceros, ha estado resonando muchísimo en las redes sociales y en los titulares de la prensa del corazón. Y es que, como el título indica, vamos a hablar de ese revuelo causado por la filtración de vídeos íntimos de una famosa pareja. Sé que puede sonar un poco delicado, pero créanme, hay muchos ángulos interesantes que explorar y aspectos que vale la pena discutir. Antes de entrar en materia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros contenidos, que siempre tratamos de traerles lo más relevante, sobre todo, de forma clara y amena. Este tipo de situaciones, por más escandalosas que parezcan, nos abren una ventana a conversaciones importantes sobre privacidad, consentimiento, el impacto de la tecnología en nuestras vidas, y la crueldad a la que a veces nos exponemos en el mundo digital. No se trata solo de chismes o de morbo, sino de entender las implicaciones y las repercusiones que eventos como este tienen, no solo para las personas involucradas, sino también para nosotros como sociedad. Vamos a desgranar un poco qué ha pasado, qué dice la ley, cómo reacciona el público y qué lecciones podemos sacar de todo esto. Nuestro objetivo hoy es ir más allá del titular llamativo y profundizar en las capas que conforman esta compleja realidad digital. Para empezar, la noticia ha explotado de la manera más inesperada, como suele suceder en estos casos. De repente, imágenes y vídeos que se suponían privados, pertenecientes a la intimidad de una pareja reconocida a nivel mundial, aparecieron en plataformas digitales. No vamos a entrar en detalles explícitos sobre el contenido de los vídeos, por respeto a las personas afectadas y también porque nuestro enfoque no es ese. Lo que sí es innegable es el impacto mediático. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, y por supuesto, la difusión incontrolada de estas imágenes. La pareja, hasta hace poco celebrada por su amor y su éxito, se vio de pronto envuelta en un huracán de exposición no deseada. Lo primero que llama la atención es la velocidad con la que esta información se propaga. En cuestión de horas, el tema se convirtió en tendencia global. Esto nos habla del poder de Internet y de las plataformas de redes sociales, que son capaces de amplificar un evento de forma exponencial. Un solo clic puede convertir un acto de daño en un fenómeno viral. Pero, ¿cómo es posible que material privado termine expuesto? Aquí entran en juego varios factores. Puede ser desde un hackeo malintencionado, un acto deliberado de ciberdelincuencia orquestado para causar daño y humillación, hasta una filtración por parte de alguien cercano a la pareja, un acto de traición que rompe la confianza más íntima. O incluso, en algunos casos, un descuido al almacenar o compartir este tipo de contenido, aunque este último escenario, si bien posible, no exime de responsabilidad a quien termina difundiendo las imágenes. Cualquiera que sea la causa, las consecuencias son devastadoras para los involucrados, erosionando su reputación, su bienestar emocional y su seguridad. El concepto de privacidad en la era digital es cada vez más difuso. Compartimos cada vez más aspectos de nuestra vida en línea, desde lo cotidiano hasta lo más íntimo. Creamos un rastro digital que, si bien puede ser una herramienta para conectar y compartir, también representa una vulnerabilidad latente. Y aunque muchos de estos vídeos íntimos se graban pensando en un uso privado, en un espacio de confianza mutua, el riesgo de que caigan en manos equivocadas siempre está presente. La seguridad de nuestros dispositivos, de nuestras cuentas en la nube, de nuestras comunicaciones, nunca debe darse por sentada. Es un tema que nos atañe a todos, porque, seamos famosos o no, todos tenemos derecho a nuestra intimidad. La privacidad no es un privilegio, es un derecho fundamental que debemos proteger activamente. Ahora, hablemos de las implicaciones legales. En la mayoría de los países, la difusión no consentida de material íntimo, especialmente si fue obtenido sin permiso o hackeado, es un delito.
Esto se conoce comúnmente como pornografía de venganza, o revenge porn. Aunque en este caso específico, la motivación detrás de la filtración no esté del todo clara, si se confirma que fue difundido sin el consentimiento de las personas involucradas, la ilegalidad de la difusión es un punto clave y contundente. Las leyes están evolucionando para proteger a las víctimas de estos actos deplorables, reconociendo el grave daño psicológico y social que causan. Sin embargo, la realidad es que la justicia a menudo va por detrás de la tecnología y de la audacia de quienes buscan dañar. El anonimato que ofrece Internet, la facilidad con la que se pueden crear cuentas falsas, y la jurisdicción transfronteriza de las redes sociales dificultan enormemente la persecución de estos delitos. Es fundamental que los afectados denuncien estos hechos para que las autoridades puedan actuar. Sin embargo, la persecución de estos delitos en el vasto océano de Internet es un desafío considerable, una carrera contra el tiempo y la omnipresencia digital. La lucha legal contra la difusión no consentida de imágenes íntimas es un campo de batalla en constante evolución, donde la tecnología y la legislación deben trabajar mano a mano. La reacción del público es otro aspecto fascinante, a veces, perturbador. Por un lado, hay quienes muestran empatía y solidaridad con la pareja afectada, condenando la filtración y el acoso. Señalan la falta de ética, la crueldad y la violación de la dignidad humana que representa compartir este tipo de material. Estos son los que entienden que detrás de la celebridad hay una persona vulnerable. Pero, por otro lado, también existe una corriente de morbo, de curiosidad malsana, que impulsa la búsqueda y difusión de los vídeos. Esta dualidad en la respuesta social nos hace reflexionar sobre nuestros propios hábitos en línea y nuestra actitud ante el sufrimiento ajeno. ¿Somos parte de la solución o del problema? Nos hemos vuelto insensibles ante el dolor ajeno, consumiendo tragedias privadas como si fueran entretenimiento. Es importante que, como espectadores y usuarios de Internet, adoptemos una postura ética y responsable. Compartir o incluso buscar este tipo de contenido sin el consentimiento de las personas involucradas no solo es ilegal en muchos lugares, sino que también perpetúa un ciclo de daño y violación de la intimidad. Cada vez que compartimos una imagen o un vídeo de este tipo, estamos contribuyendo a la victimización de las personas afectadas y normalizando conductas inaceptables. Debemos ser conscientes de que detrás de esas imágenes hay personas reales con sentimientos, que están sufriendo, que están traumatizadas y que merecen respeto y compasión, no ser juzgadas ni exhibidas. El impacto en la relación de la pareja, por supuesto, es incalculable. No solo se trata de la vergüenza pública y el escrutinio constante, que pueden ser abrumadores, sino también de la traición y la pérdida de confianza que puede surgir si la filtración proviene de alguien cercano, alguien a quien confiaron sus momentos más vulnerables. La intimidad es un espacio sagrado dentro de una relación, un pilar fundamental de la conexión entre dos personas. Su violación pública, su exposición forzada ante el mundo, puede tener consecuencias devastadoras para el vínculo, erosionando la confianza y sembrando dudas profundas. La pareja se enfrenta no solo a un ataque externo, sino también a la posibilidad de que sus secretos más guardados hayan sido traicionados desde dentro. Además, esta situación nos obliga a reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Viven bajo un microscopio constante, donde cada aspecto de su vida, por más privado que sea, puede convertirse en noticia. Esto plantea la pregunta de hasta dónde llega la esfera pública y dónde empieza la privada cuando se trata de celebridades. ¿Tienen derecho a una vida privada? Absolutamente. El hecho de ser una figura pública no les priva de su humanidad ni de su derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad. La ley y la ética deberían proteger ese derecho, creando un escudo contra la invasión incesante y a menudo cruel de su vida privada. Las plataformas digitales también juegan un papel crucial en esta narrativa. Si bien muchas tienen políticas contra la difusión de contenido no consentido y se comprometen a eliminarlo rápidamente,
la efectividad de su aplicación es a menudo cuestionada. La velocidad con la que se suben estos contenidos a menudo supera la capacidad de moderación de las plataformas. La eliminación rápida y contundente de este tipo de material es esencial para mitigar el daño, para frenar la propagación y para ofrecer un mínimo de respiro a las víctimas. Sin embargo, la batalla contra las filtraciones y la difusión de material íntimo no consentido es constante, un esfuerzo titánico contra la naturaleza misma de Internet, su capacidad para duplicar y compartir información a una velocidad vertiginosa. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer de todo esto, y que debemos interiorizar todos, es la necesidad de ser extremadamente cuidadosos con nuestra propia privacidad digital. Si bien este caso involucra a figuras públicas, los riesgos son similares para cualquier persona, sin importar su nivel de fama o exposición. Pensar 2 veces antes de grabar o compartir contenido íntimo es el primer paso. Asegurar nuestros dispositivos y cuentas con contraseñas robustas y activando la autenticación de 2 factores, y ser selectivos con las personas a las que confiamos nuestra información más personal, son medidas básicas pero fundamentales. Nuestra vida digital es una extensión de nuestra vida real, y debemos protegerla con la misma diligencia. Desde una perspectiva más amplia, este tipo de escándalos, aunque lamentables y profundamente dañinos para las víctimas, a menudo sirven como catalizadores para la discusión pública sobre temas importantes y urgentes. Pueden impulsar campañas de concienciación sobre el acoso en línea, sobre la importancia fundamental del consentimiento digital en todas nuestras interacciones, y sobre la necesidad de leyes más estrictas y efectivas que protejan a los individuos de la explotación y el daño en el ciberespacio. Estos eventos nos obligan a cuestionar nuestras propias actitudes y comportamientos en línea y a buscar formas de construir un Internet más seguro, ético y respetuoso. En resumen, la filtración de vídeos íntimos de esta famosa pareja ha generado un torbellino de emociones y debates. Hemos visto cómo la tecnología, en su constante avance, puede ser una herramienta de difusión masiva, amplificando tanto la conexión como el daño. Hemos observado cómo la ley intenta adaptarse a estos nuevos y complejos desafíos, a menudo con un paso más lento que la velocidad de la innovación y la malicia. Y hemos sido testigos de cómo la reacción del público puede ser compleja, oscilando entre la empatía genuina y el morbo superficial. Lo más importante, y lo que debemos recordar siempre, es que detrás de cada titular, de cada imagen difundida, de cada comentario, hay seres humanos que están sufriendo y cuya privacidad ha sido brutalmente violada. Hemos abordado cómo la noticia ha tomado por asalto las redes sociales, desatando una cascada de reacciones y discusiones. Hemos analizado la velocidad asombrosa con la que la información se propaga en el mundo digital, y hemos explorado las diversas y a menudo preocupantes posibles causas de estas filtraciones, desde el ciberdelito hasta la traición personal. También hemos reflexionado sobre el concepto cada vez más difuso de la privacidad en la era de Internet y las graves implicaciones legales que conlleva la difusión no consentida de material íntimo, un acto que atenta contra la dignidad y la autonomía de las personas. Por supuesto, no podíamos dejar de lado la reacción del público, esa mezcla de empatía y curiosidad que a menudo se observa en estos casos, y la imperiosa necesidad de adoptar una postura ética y responsable como usuarios activos de la red. Hemos destacado cómo este tipo de eventos impactan profundamente en las relaciones personales, especialmente en las de figuras públicas que viven bajo un escrutinio constante, obligándonos a reflexionar sobre los límites entre la vida pública y la privada, y la importancia fundamental de respetar su derecho a la intimidad, un derecho que no desaparece al alcanzar la fama. También hemos analizado el papel crucial que juegan las plataformas digitales en la gestión de este tipo de contenido, y la necesidad apremiante de medidas más efectivas y ágiles para su eliminación y prevención. Finalmente, y quizás lo más importante para cada uno de nosotros, hemos recalcado la lección esencial para todos, la imperiosa necesidad de ser cautelosos y protectores con nuestra propia privacidad digital, sin importar nuestro nivel de fama o exposición pública.
Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para acompañarnos en esta discusión profunda y necesaria. Sé que es un tema sensible y que puede generar incomodidad, pero creemos firmemente en la importancia de abordarlo de frente, de desmitificarlo y de generar conciencia colectiva sobre sus implicaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les parece que las leyes actuales son suficientes para proteger la privacidad en línea en este mundo digitalizado? ¿Cómo creen que deberían reaccionar las plataformas digitales ante estas filtraciones? ¿Qué medidas adicionales podríamos tomar como sociedad para prevenir y sancionar este tipo de actos? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias si se sienten cómodos compartiéndolas, y cualquier otra pregunta que tengan en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación activa y reflexiva es fundamental para que sigamos creciendo como comunidad y para que nuestros contenidos sigan siendo relevantes y estimulantes. Y si este vídeo les ha resultado interesante, informativo o simplemente les ha hecho pensar y cuestionarse sobre su propia relación con la privacidad digital, por favor, regálenos un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, difundan estas reflexiones para que más personas se unan a esta conversación vital. Y si aún no lo han hecho, les hago una última invitación, un último llamado a la acción: suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y protejan su espacio digital.